Hola, soy Luis y pertenezco a la banda Ya Love. Hola, soy Joy Álamos y pertenezco a la banda Ya Love. Bueno, mi trayectoria musical inicia años antes de Ya Love, cuando estaba en la iglesia. De hecho, lo conté ahora en la conferencia de prensa del evento, que yo no inicio haciendo música porque yo quería hacer música, sino porque era una solución a una problemática que había en la iglesia donde mi hermana era pastora. Nosotros teníamos una iglesia en una esquina, en un lugar de acá de Perú, en Ventanilla, y había en la esquina de la iglesia siempre se paraban jóvenes a consumir droga. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes dejen eso y entren en la iglesia? Entonces mi hermana me dice, ¿por qué no sacan una de esas canciones que les gustan a ustedes, se las aprenden, las cantan? Nosotros, le digo, hermana, ya nos pusimos ahí con un amigo y con mi cuñado. Nos aprendimos unas canciones de funky y empezamos a cantarla, los invitamos a pasar y se convirtieron y eran parte de la iglesia. Entonces, a causa de eso, mi hermana dice, deberían empezar a hacer esto más seguido y todo. Y así es como empieza la historia, ¿no? Hace años. Después fui parte de Radical People un tiempo y en uno de esos viajes con Radical People, en un viaje misionero, conozco a mi esposa, me vio, la vi, nos vimos. Y nos conocimos un 26 de septiembre del año 2013 y nos casamos 6 meses después, en marzo del año 2014. Crecí en un hogar cristiano y en un hogar donde todo el tiempo había música, porque mi papá, antes de conocer al Señor, pertenecía a un grupo folclórico, un cuarteto chileno, música andina, tenía su grupo. Entonces crecí en un hogar donde la guitarra estaba en la sala, la guitarra estaba en la cocina, la guitarra estaba en todo lugar. Entonces desde muy chiquita toqué guitarra, relacionada con la música. Éramos los últimos en irnos de la iglesia, entonces siempre estaba relacionada con el tema musical. Entonces crecí mi vida con la música, el amor y la pasión por la música desde muy chiquita. Y bueno, desde los 15 años comencé a cantar. Pertenecía a un grupo urbano de Chile 10 años donde se llamaba Sacerdotes Crew. Ahí estuve 10 años y luego en un viaje internacional que tuvimos es que conozco a mi esposo y formamos Ya Love. Sí, bueno, nos ha pasado de todo, ¿no? Nos han dicho que nos vamos a ir al infierno, que estamos destruyendo el cuerpo de Cristo, un montón de cosas, pero al final lo que importa no es lo que dice el hombre, sino lo que dice aquel que te envió. Porque Él es el que te respalda, el que te va a ayudar, el que te va a llevar hasta ese propósito que tienes que cumplir. Entonces decidimos hacer lo que Él nos mandó a hacer, y cuando hay comentarios así, pues hemos decidido no hacerles caso, bendecirlos, y entendemos que si Jesús tuvo problemas con los fariseos en su tiempo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en la tierra, ellos no pudieron percibir que lo que Él estaba haciendo era la solución para el gran problema más grande del mundo, que era el pecado, la muerte eterna. Si ellos no pudieron entenderlo en ese tiempo, ¿cómo a nosotros, si a Jesús le pasó, cómo no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces decidimos hacer caso omiso, bendecirlos, amarlos, y no podemos negar que al principio sí nos daba rabia, pena, de todo, pero hemos aprendido en este tiempo a que no todos piensan como uno, y lo que importa realmente es lo que dice Dios, ¿no? Ajá. Entender que en realidad este llamado, este estilo musical, el look incluso, es una identidad que Dios nos entregó. Este gusto por el reggae, por la música diferente, este gusto por las trenzas, el gusto por los dreads, no es algo cómodo, pero es algo que Dios nos dio, esa identidad. Entonces, al tener clara tu identidad en Dios, es que cualquier comentario que venga no te puede detener. Entonces es lo que nosotros hicimos, seguimos adelante a pesar de cualquier cosa que se quiso levantar en nuestra contra. Nosotros sabíamos quién nos defiende en este camino, así que ahí seguimos avanzando, y ante cualquier crítica, ante cualquier palabra en nuestra contra, nosotros decíamos, no, mayor es el que está con nosotros, y seguimos avanzando. Es una pregunta delicada, Sí. porque yo te podría dar la respuesta protocolar, políticamente correcta, hablando en el mundo cristiano, que es solo escucha música hecha por cristianos, porque de hecho no existe música como tal cristiana. La música es música
Y si yo soy cristiano y hago música, es música hecha por un cristiano, se le ha puesto el target, ¿no? El nombre o la etiqueta, mejor dicho, de música cristiana, pero realmente es música hecha por cristianos, con un mensaje cristiano, ¿no? Pero yo creo que hay canciones que no han sido hechas por gente que es cristiana, pero que hablan de cosas que son verdad y que son muy bonitas. Por ejemplo, yo estoy casado con mi esposa. Y en el momento que nosotros nos ponemos a escuchar música en nuestra habitación, en nuestra intimidad, no podemos poner a Marcos Witt cantando Enciende una luz o algo así. No sé si me entienden a lo que me refiero. Entonces, a nosotros nos gusta escuchar música que sí bendiga nuestra vida. Sí. Y yo creo que uno tiene que ser muy selectivo con lo que uno deja entrar, porque la palabra habla en Jeremías de que nosotros somos unas vasijas en manos del alfarero, somos barro en manos del alfarero. Él nos forma como vasijas. ¿Por qué él habla de la vasija? Porque una vasija tiene dos funciones, ser llena y dar de lo que tiene adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, debemos cuidar qué es lo que estamos dejando que entre en nuestra vida. Tienes que escuchar música que te bendiga y obviamente si es música hecha por cristianos va a ser una música que te va a bendecir. Aunque de todas maneras hay canciones hechas por cristianos que dicen cosas que teológicamente tienen sus errores. Entonces, por eso yo creo que todo hay que escudriñarlo. No hay una ley como tal para decir todo esto es blanco o todo esto es negro, sino que hay que, a la luz de la palabra, ver qué es lo que es de bendición para ti y eso puede ser lo que es mejor para consumir. Creo que a la mayoría de las mujeres ese tema de la baja autoestima nos afecta bastante desde muy pequeñitas, porque desde muy pequeñitas nos muestran un estereotipo de belleza en la televisión, en los medios, un estereotipo que la mayoría de la gente normal y de las mujeres normales tal vez no llegan a ese prototipo de belleza, ¿no? Entonces, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde vienen pensamientos de amargura, pensamientos de menosprecio, pensamientos de baja autoestima, yo pasé, por una depresión donde tengo una familia que me ama mucho y podía estar rodeada de amor, pero a pesar de que tú puedas estar rodeado de amor, cuando estás pasando por esa situación, como que uno dice, uy, no voy a cumplir los sueños, no voy a cumplir los planes, pero en ese momento de debilidad es cuando pude conocer el abrazo de un Padre eterno que me dice, hey, yo te formé especial, te hice única, te hice original, te hice con identidad, eres más que vencedora en Cristo Jesús, entre muchos tú brillaste, te hice diferente. Y estaba ahí en un momento, abro la Biblia a pesar de que estaba pasando por situaciones difíciles y leo Isaías 41, 9, 10 y dice, te escogí, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, te escogí, desde lo más escondido te escogí. Y cada una de esas palabras yo te digo a ti que estés pasando por esa situación, déjame decirte que Dios te creó única y original y te dio una identidad que eres hija de Dios, y mayor es el que está contigo. No dejes que vengan pensamientos de baja autoestima a hacer creer lo que tú no eres, porque Dios te dio una identidad, Dios te dio un valor, y eso tienes que tomar conciencia, el valor que Dios te ha dado, y no escuchar esas palabras que vienen ahí, dardos del enemigo a tu mente. Claro, Rapper One fue mi mentor, mi maestro. De hecho, cuando lo que contaba hace un momento de que fue por mi hermana que empezamos, y en un momento grabamos unas canciones, yo dije, no, yo creo que esto no es para mí, voy a dejarlo ahí. Y Rapper One, de alguna manera, si yo estoy acá sentado o estoy con Yalov haciendo lo que hago, es porque un día estábamos en una campaña evangelística y esas primeras canciones me las grabó él en el estudio. Él era nuestro productor. Entonces, vamos a la campaña y él me dice en el auto, Luchito, me decía, Luchito, ¿trajiste tus pistas para cantar en la campaña? No, le dije, no las tenía yo en un pendrive, pero mentiroso porque tenía miedo, ¿no? Y yo decía, no, sabes que no las traje. Mentira del diablo, el Señor ya me perdonó, pero... Y Alonso me dice, no las trajiste, bueno. Yo me olvidé que él era nuestro productor del estudio, él tenía todo, ¿no? Y estamos en la campaña, todo, cantan un par de hermanos que también hacían música, todo.
y de pronto agarra y empieza a sonar, escucho yo que empieza a sonar una pista, la pista nuestra, y dice, amigos, quiero presentarles yo vivía en La Victoria en ese tiempo, quiero presentarles desde La Victoria mi hermano Luchito que va a cantar estas canciones, que no sé qué, y me dio el micrófono delante de todo. Entonces yo tenía dos opciones, o me dejaba llevar por mi temor, o bueno, tomaba el micrófono y salía adelante. Entonces Alonso me hizo eso y ahí yo perdí el miedo, porque yo tenía mucho temor. Y después él me invitó a ser parte de Radical People. Con él aprendí a grabar, a mezclar, aprendí a escribir cómo escribían ellos, aprendí un poco más de música, que no tenía mucha noción de música. Entonces, claro, ya cuando nuestros caminos se separaron, porque yo era parte de Yalov y él siguió con Radical People, ya no tuvimos tanta cercanía hasta los tiempos finales de donde él, sus últimos años, sabemos que él ya está en la presencia de Dios, para los que no saben, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hacer 2 canciones juntos, teníamos muchos planes de hacer gira juntos y todo. Pero bueno, los planes de Dios son mayores, Él ya venció, está en la presencia de Dios, que es lo que todos queremos hacer. Nos llevó la delantera. Nos llevó la delantera, morir es ganancia para los que somos hijos del Rey, así que, no, qué decir, Él es un mentor para mí. Familia, si tú quieres servir a Dios con el talento que Él te ha dado, lo que tú tienes que hacer es empezar a trabajar. Durante mucho tiempo yo pensaba, ay, pero me falta un micrófono, ay, pero me falta esto, ay, pero ¿cómo hago? ¿De qué hablo? Y había muchas cosas que uno a veces más son excusas y uno no empieza y pasa el tiempo y pasa el tiempo y cuando miras atrás dices, wow, podía haber hecho esto y nunca lo hice. Que ese no sea tu caso, familia. Tú tienes que ser una tierra fértil y cuando la Biblia habla de una tierra fértil, habla de un corazón que persevera hasta el final. Aunque hayan trabas, aunque te falten cosas, tengas ciertas cosas, pero tú sientes que te faltan otras cosas para hacerlo mejor, familia, tú no pienses en eso, tú piensa en lo que Dios ha puesto en tus manos. Y dice la palabra de Dios que Él ha bendecido la obra de tus manos. Cuando nosotros empezamos con mi esposa, teníamos un micrófono USB. Y sentíamos que no sonaba tan bien y a veces nos quejábamos y decíamos, no, pero el Señor nos va a dar algún día un mejor micrófono. Y con eso empezamos, hicimos nuestro primer álbum con muchas trabas, con muchas complicaciones. No teníamos dinero para pagar el costo de reproducir el primer álbum, pero decidimos un día creerle. Trabajamos, el Señor proveyó lo necesario y nada nos ha faltado. Así que familia, empieza a trabajar. Si quieres escribir canciones, empieza a escribir canciones. Como que lo tuvieras todo ya. Empieza a hacer melodías, grábate en tu teléfono, empieza, porque el Señor va a proveer todo lo que tú necesites para hacer su obra. Así que familia, hay que estar dispuestos, hay que ponernos en manos del Rey, pero sobre todo, persevera hasta el final. Esther, la Biblia, creo que su historia me llamó mucho la atención porque fue valiente, pero fue obediente a la voz de su tío. Su tío le da ahí las instrucciones de lo que ella tenía que hacer. Por un momento yo creo que ella debe haber sentido temor, debe haber dicho, ¿será que sí? ¿Será que sí lo hago? Porque si voy enfrente al rey me puedo morir, puedo perder mi vida. Pero no, ella dejó el temor de lado y fue valiente, se presentó ante el rey y halló favor y trajo ese milagro de la salvación al pueblo de Israel. Así que esta historia, ¿por qué me identifica? Porque muchas veces nosotros sentimos temor en las cosas que vamos a hacer. Entonces, por mucho tiempo yo sentía temor al cantar, tuve pánico escénico. Entonces, cuando viene el temor a tu vida a golpear la puerta de tu corazón, tú tienes que acordarte de toda esa historia que es Dios diciéndote, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y bueno, Esther fue una mujer valiente que se atrevió a presentarse ante el rey, se atrevió a ir en contra, pero también se preparó. Así que cuando vengan situaciones a tu vida, prepárate, llénate de lo que te hace fuerte, sigue avanzando sabiendo de que es Dios el que está contigo. No temas, no desmayes. Así que Esther es un personaje que me gusta.